Me llamo Luna. Tengo 32 años y estoy casada. Mi esposo se llama George y tiene 36 años. George era policía. Aquella tarde yo estaba esperando que regresara del trabajo. Había limpiado la habitación y preparado la cena. De vez en cuando miraba el reloj. No estaba preocupada. Simplemente me gustaba saber que cada minuto que pasaba significaba que George estaba un poco más cerca de casa. Estaba cosiendo ropa y tenía 6 meses de embarazo. Mi piel se veía limpia y saludable. El reloj marcaba 10 minutos para las 8. Justo a esa hora, escuché cómo se cerraba la puerta del coche. Después escuché sus pasos y finalmente la llave girando en la cerradura. George había llegado a casa. Dejé la costura a un lado, caminé hacia él y lo abracé. «Hola, cariño», le dije. «Hola, cariño», respondió él. Tomé su abrigo y lo colgué en el armario. Después preparé las bebidas, una fuerte para él y otra más suave para mí. Poco después volví a sentarme y continué cosiendo. George se sentó frente a mí, sosteniendo su vaso con las 2 manos. Ese siempre había sido uno de los momentos más felices de mi día. Sabía que no le gustaba hablar demasiado hasta terminar su primera bebida. A mí no me importaba. Me hacía feliz simplemente estar cerca de él, después de haber pasado tantas horas sola en casa. ¿Te sientes cansada, cariño?, preguntó George. Sí, estoy cansada. Entonces hizo algo extraño. Levantó su vaso y se bebió todo de un solo trago, aunque todavía estaba medio lleno. George se levantó para servirse otra bebida. «Yo te la traigo», dije. «Siéntate», respondió él. «Cariño, ¿quieres que te traiga tus zapatillas?», pregunté. «No». Intenté hablar con él y le dije, «Creo que es una pena que aunque eres un policía con tanta responsabilidad, todavía tengas que caminar todo el día». George no respondió. Entonces dije, «Cariño, preparé un pastel de queso para la cena. ¿Quieres un poco?». No hice una cena completa porque hoy es viernes. «No», respondió George. Lo miré y continué. «Si no quieres pastel de queso, hay carne y otras cosas en el congelador». Esperé una respuesta, una sonrisa, cualquier cosa. Pero no dijo nada. «Te prepararé unos champiñones y unas salchichas», le dije. «No quiero nada». «Pero deberías comer. Lo cocinaré de todas formas, y luego decides». Me levanté, pero George dijo, «Siéntate, Luna. Solo un minuto. Por favor, siéntate». Volví a sentarme. George me miró con una expresión seria. «Luna, tengo que decirte algo». Mi corazón comenzó a latir rápidamente. «¿Qué pasa, cariño? ¿Qué ocurre?». George respiró profundamente y dijo, «Me temo que esto puede ser un golpe muy fuerte para ti, pero he pensado mucho en ello. He decidido que es mejor decírtelo ahora. Espero que no te enfades demasiado conmigo». Entonces comenzó a hablar. No tardó mucho, quizás 6 o 7 minutos, pero para mí pareció una eternidad. Yo permanecí completamente quieta, mirándolo. Estaba en shock. Con cada palabra que decía, sentía que George se alejaba más y más de mí. Finalmente dijo, «Esa es la situación. Sé que no es el mejor momento para decírtelo, pero no había otra manera. Te daré dinero, y me aseguraré de que estés bien, pero tenemos que mantenerlo en secreto. No sería bueno para mi trabajo que hubiera un gran escándalo». Sentí que mi corazón se rompía. No podía creer lo que estaba escuchando. No quería que fuera verdad. Pensé que quizá George nunca había pronunciado aquellas palabras, y que todo estaba solamente en mi cabeza. Pensé que si continuaba trabajando, y actuaba como si no hubiera escuchado nada, quizá más tarde descubriría que todo había sido una pesadilla. «Prepararé la cena», dije. Esta vez, George no intentó detenerme. Yo ya no podía sentir nada, simplemente me movía de un lugar a otro. Bajé al sótano, abrí el congelador, y tomé lo primero que encontré. Era una pierna de cordero congelada. La miré durante unos segundos. «Está bien», pensé. «Entonces cenaremos cordero». Subí con la carne a la cocina. George estaba de pie en la sala, de espaldas a mí. Entonces dijo, «Por el amor de Dios, no prepares la cena para mí, voy a salir». En ese momento caminé detrás de él. No dudé. Levanté la pierna de cordero congelada y la golpeé contra la parte posterior de su cabeza. George gritó, «¡Ah!». Permaneció de pie durante unos 5 segundos, y después cayó al suelo. Yo me quedé inmóvil, mirando su cuerpo, mientras todavía sostenía la carne con las 2 manos. «Está bien.
Lo he matado, me dije. Yo era la esposa de un detective y sabía perfectamente lo que podía suceder después. Pero en aquel momento no me importaba. Lo único que me preocupaba era mi bebé. Pensé en las leyes y me pregunté qué ocurriría con una mujer embarazada que cometiera un asesinato. ¿La condenarían inmediatamente? ¿Qué pasaría con el bebé? No lo sabía, y no quería correr ningún riesgo. Llevé la carne a la cocina, la puse en el horno y encendí la temperatura al máximo. Después me arreglé el cabello, intenté sonreír, me puse el abrigo y salí al mercado. Todavía no eran las 7 de la tarde, y la tienda de comestibles seguía abierta. Hola, querido. Saludé al hombre que estaba detrás del mostrador. Buenas noches, señora George. ¿Cómo está? Respondió. Estoy bien. Quiero unas zanahorias y unos tomates, por favor. Normalmente salimos los viernes, pero George está cansado. No quiere salir a cenar esta noche y ahora no tenemos verduras en casa. El hombre preguntó, ¿y carne? No, gracias, ya tengo carne. Encontré una buena pierna de cordero en el congelador. Normalmente no la cocinaría congelada, pero voy a intentarlo. ¿Crees que estará bien? Él respondió que no creía que hubiera mucha diferencia. Después me preguntó si quería tomates cherry. Sí, por supuesto, medio kilo. ¿Algo más? ¿Qué tal el postre? ¿Qué piensas darle a George? ¿Qué me recomiendas? El hombre miró alrededor de la tienda y dijo, ¿qué tal una buena porción de tarta de queso con arándanos? Sé que le gusta. Perfecto, es su favorita. Pagué todo y dije, gracias, buenas noches. Él respondió, buenas noches, señora George. Mientras regresaba a casa, me repetía que simplemente estaba volviendo junto a mi esposo cansado, que me esperaba para cenar. La señora George regresaba a casa con verduras un viernes por la noche, para preparar la cena de su marido. Tenía que hacer todo correctamente. Tenía que comportarme con naturalidad. Si hacía todo como siempre, no habría necesidad de fingir. Entré en casa sonriendo. George, ¿cómo estás, cariño? Llamé. Entré en la sala y vi a George tirado en el suelo. Me quedé paralizada. De repente, todo el amor que alguna vez había sentido por él, volvió a mi corazón. Corrí hacia él, y las lágrimas llenaron mis ojos. No tuve que fingirlas. Salieron naturalmente. Unos minutos después llamé a la comisaría. Por favor, vengan rápido, George está muerto. El policía que respondió preguntó, ¿quién habla? La señora George. ¿La señora George? ¿Quiere decir que el señor George está muerto? Creo que sí, está tirado en el suelo, creo que está muerto. Estaremos allí enseguida. El coche llegó muy rápido. 2 policías entraron en la casa. Yo conocía a los 2, y conocía a casi todos los hombres de aquella comisaría. Me acerqué al detective Albert. ¿George está muerto? Él respondió, ¿qué ocurrió? Le conté mi historia, que había salido al mercado, que había regresado, y que había encontrado a George tirado en el suelo. Albert observó la sangre que había en la parte posterior de la cabeza de George. Poco después, llegaron más personas, un médico y un fotógrafo de la policía. Los detectives comenzaron a hacerme preguntas. Volví a contarles la misma historia. Les expliqué cómo George había llegado a casa, que estaba cansado, que no quería salir a cenar, que yo había puesto la carne en el horno, y que después había ido a comprar verduras. Al regresar, lo había encontrado en el suelo. El detective Albert preguntó, ¿a qué tienda fue? Le indiqué el nombre y la ubicación. Él salió a la calle, y regresó unos 20 minutos después. Entonces les dijo a los demás policías que mi comportamiento parecía completamente normal. Había querido preparar una buena cena para su marido, y hasta había comprado tarta de queso para el postre. Poco después, 2 hombres entraron en la casa, y se llevaron el cuerpo en una camilla. Albert me preguntó si quería ir a otro lugar, quizá a casa de mi hermana. Le dije que no. No quería ir a ninguna parte. Albert me explicó que George había muerto debido a un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza. Estaban buscando el arma utilizada por el asesino. El responsable podía habérsela escondido, o habérsela llevado. La búsqueda continuó durante horas. Ya eran casi las 10 de la noche. Albert entró en la cocina, y salió rápidamente. Señora George, el horno todavía está encendido. La carne sigue dentro.
Abrí los ojos como si acabara de recordarlo. Dios mío, lo había olvidado por completo. Fui a la cocina y apagué el horno. Cuando regresé a la sala, miré a los policías y dije: todos ustedes están intentando encontrar a la persona que mató a George. Deben tener hambre. Ya es muy tarde, y seguramente todavía no han cenado. Sé que George nunca me perdonaría si dejara que sus compañeros permanecieran en su casa sin ofrecerles comida. ¿Por qué no comen la carne que está en el horno? A estas alturas seguramente ya estará cocida. Al principio, los 4 policías dijeron que no. Pero estaban agotados, y tenían mucha hambre. Así que finalmente aceptaron. Entraron en la cocina y comenzaron a comer. Yo permanecí en la otra habitación, escuchando su conversación. Uno de los policías dijo: el cráneo de George quedó gravemente destrozado. Parece como si alguien lo hubiera golpeado con un martillo enorme. Por eso debería ser fácil encontrar al asesino. No creo que alguien pueda andar por ahí llevando algo tan grande. Estoy seguro de que el arma está aquí, dentro de la casa. Probablemente justo delante de nuestras narices. Otro policía preguntó: ¿qué piensas, Albert? Yo escuché todo desde la otra habitación, y de repente comencé a reírme en voz baja. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, dejar un comentario, compartir el video y suscribirte al canal para escuchar más historias.